Quédate ahí, no te muevas porque hoy te traje un zapateo, como siempre, rápido y fácil de aprender. Así que, dale, arranquemos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Maro Folk. Bueno, para comenzar, antes quiero mandar saludos a todos los suscriptores. Como siempre, gracias a la gente de Perú, de México, de Bolivia que ven el canal. Les mando un saludo grande a toda la gente de mi Argentina que también miran los videos y mandan saludos. Gracias, un saludo enorme. Bueno, comencemos. Para el video de hoy te traje un zapateo que se le dice zapateo de 3 porque son 3 movimientos. Entonces vamos a aprenderlo rápido y fácil. Fíjate, lo que vamos a hacer es, yo voy a comenzar con pie izquierdo. Son 3 movimientos sencillos, fíjate. Va a ser un golpe de planta, pie derecho va a ser un golpe de punta, ¿sí? Apoyo la punta. Fíjate acá, ¿qué sucede? Lo que hago es flexionar y la rodilla, lo que voy a hacer es tratar de juntarla con la rodilla que está al lado, obviamente. ¿Se entiende? No es ni hacia afuera, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Es hacia el centro con la otra rodilla. ¿Estamos? Entonces hay una rotación. Tengo que flexionar y rotar la cadera, la cintura. ¿Estamos? Y el tercer movimiento es, la pierna que está flexionada va a estirar hacia adelante. Lo vamos a hacer ahora hacia adelante, ¿sí? Y fíjate cómo estiro en flexión. Hay como una torsión. Se le dice quebrado. No de verdad, pero es como si estuviese quebrado, ¿está? Entonces fíjate, volvemos a repasar. Golpe 1, apoyo 2 y estiro 3. Y de esa manera tenemos el zapateo nuevo, ¿sí? Zapateo de 3. Entonces hacemos 1, 2, 3. Y ahora voy a cambiar el pie que está estirado, ¿sí? Que está con la flexión o con la torsión en realidad, va a ser apoyo, la pierna contraria hace la flexión y punta, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es estirar, estiro y quiebro y vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así le vamos agregando velocidad. Dale, vamos a hacerlo juntos y acuérdate que, como siempre, es práctica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y le vas agregando velocidad. Pero pará, porque esto no termina acá. Lo que vamos a hacer ahora es este mismo zapateo, pero con un movimiento consecutivo. ¿Qué significa? Mira lo que vamos a hacer. Voy a hacer el mismo movimiento. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y mirá lo que agrego. Atención, esta es la parte nueva, que es fácil porque es más de lo mismo. Agrego 1, 2, 1, 2 y vuelvo al comienzo. 1, 2, 3. ¿Se entiende? Entonces vos fíjate que el movimiento de planta, punta y quebrada lo voy a realizar 3 veces. Mirá. 1, 2, agrego lo nuevo. Planta, punta, punta y lo hago por tercera vez. 1, 2, 3. Y de esta manera tenemos un zapateo nuevo, un plus. Pero que esto te sirve para que lo puedas agregar a la danza. Así que animate, bailá y meter este zapateo también. Más todos los que tengo en mi canal. Así que pasa y fíjate. Mira, quedaré así entonces. Si le agregamos repique, que el repique ya lo estuvimos viendo. Y si no lo conoces, entra al canal. Yo igual te lo dejo en los comentarios. Te dejo el repique para que lo puedas agregar. Va a quedar así. Voy a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y ya salgo con el último golpe del repique, ya salgo simultáneamente a la punta, ¿sí? 2, 3, entonces quedaría, mira, 1, 2, 3, repique, 1, 2, 1, 2 y el tercero que es el último vendría a ser el primero del zapateo que estoy enseñando, ¿sí? Del punta quebrado y hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, agrego y cierro. 1, 2, 3. Y ahora lo hago con el otro pie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y lo termino con el repique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y fíjate cómo tenemos un zapateo nuevo para aplicar la danza. Entonces vamos a tratar de hacerlo lento y después vamos a tratar de
meternos en la música lo más posible. ¿Dale? Entonces quedaría. Va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, salí. 3, 1, 2, 3, punta. Pollo, punta, 1, 2, 3. Y con el otro pie. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y cierro. De vuelta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3 y más rápido. Y la última, más rápida. Bueno gente, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. Si te gustó el tutorial, compartilo porque estoy seguro que vas a estar colaborando con alguien. Y si te gustó más, te invito a que te suscribas al canal. De esa manera estás ayudando a que Maro Folk crezca. Mi nombre es Mariano, soy Maro y te dejo un saludo grande. Y acordate que esto es práctica, práctica, práctica. Nos vemos en el próximo video con algo nuevo por aprender. Te mando un saludo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.